Muy bien, Listo. muy bien. Pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos sean al 17º Congreso Internacional de la Red de Vivienda y Hábitat Sustentable de México. Es un placer darles la bienvenida a todos y presentarles a la compañera Mitzi, quien va a ser la moderadora de esta sesión virtual y hacer de su conocimiento que se va a grabar la sesión para que luego podamos transmitirla. Entonces les presento, ella es Mitzinayeli Cortés López, nuestra moderadora, y yo estaré puntual y pendiente del WhatsApp para cualquier cuestión, ¿no? Y les agradezco nada más. Consideren tener los 10 minutos de exposición para no hacer más extendida la presentación y al término de la presentación, al término de nuestro evento, la constancia les va a llegar vía por correo institucional con el nombre de los participantes, el nombre de la ponencia y la fecha en la que fue presentada. Pues sin otro en particular, les deseo mucho éxito y el mejor de los desempeños en este Congreso Internacional. Muchas gracias por su participación a nombre de la red y pues bienvenidos sean todos y continuamos. Muchísimas gracias. Adelante, Mitzi. Bueno, pues buenas tardes a todos. Como ya les comentó la doctora, mi nombre es Miki Cortés y estaré coordinando esta sesión. La dinámica será la siguiente. Tendremos una primera ronda de 4 ponencias consecutivas. Cada presentación contará con un tiempo de 10 minutos. Cuando resten 3 minutos para concluir, les haré una señal para que puedan cerrar su exposición. Al finalizar las 4 presentaciones, abriremos un espacio para preguntas y comentarios. Posteriormente continuaremos con una ronda de 4 ponencias y al término de esta realizaremos nuevamente la sesión de preguntas. Sin más preámbulo, pues damos inicio con esta mesa uno y cedemos la palabra a nuestra primera ponencia nombrada La arquitectura como escenario del imaginario urbano en la periferia de Oaxaca de Juárez, análisis del caso de la colonia Vicente Guerrero, a nombre de Katia Itzel Moreno García, Katia Meredith García Quevedo y Heidi Gómez Barraco de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Entonces, si ya están listas, adelante. Buenas tardes. Sí, ya la presento. Mm, Ya, perfecto. Creo que ya la pueden ver, ¿verdad? Así es. Perfecto. Bueno, pues nuevamente buenas tardes. Un gusto poder presentarme esta ponencia. Como ya se mencionó, es precisamente acerca de la arquitectura como escenario del paisaje urbano informal en la periferia de Oaxaca de Juárez. Y tenemos como análisis el caso de la colonia Vicente Guerrero. Me presento, soy Moreno García Catitzer y bueno, voy a llevarlos de la mano con este trabajo. De primera, bueno, en primera tenemos parte de la introducción, que es precisamente acerca de la percepción del ambiente urbano. En este caso, bueno, bajo la investigación tenemos los antecedentes de que son distintos actores los que tienen un papel clave dentro de la experiencia que va a experimentar un usuario al vivir en cierto sitio. Y estos factores van a hacer que, tal como nos dice Yernox y Lindon, puedan clasificar este paisaje urbano como paradójico, desfavorable, fugaz e incluso como algo invisible. Esto, si bien tiene distintos factores, parte de los que lo determinan en gran medida son factores físicos y es precisamente en donde entra la arquitectura como un escenario para que posteriormente este paisaje urbano se pueda analizar como un imaginario urbano. Y es a través de toda la parte física y de la arquitectura que se puede empezar a analizar estos paisajes urbanos informales. En este caso, la colonia Vicente Guerrero pues, se encuentra en la periferia de Oaxaca, por lo cual también a través de esta característica y del hecho de que surge de una manera bastante espontánea, es que tenemos que hacer un análisis con, de primera mano.
A través de este trabajo se habla como un preámbulo para posteriormente trabajar el imaginario urbano del sitio. Y precisamente para poder conocer los factores físicos, necesitamos conocer qué es lo que tenemos y hacer un análisis con esto. Para ello, nos tenemos que basar con un instrumento. Y bueno, para comenzar a revisar cómo es que vamos a trabajar este instrumento, primero empezamos analizando los atributos del paisaje urbano informal. Este es un pequeño esquema que surge a partir de la síntesis que hace Mesa López y López a través de un artículo que presenta precisamente un instrumento para poder hacer el abordaje de la calidad visual del paisaje urbano. De manera simple, nos explica que los atributos que tiene se contemplan en tres ejes principales: un eje estético, un eje ecológico y un eje cultural. Dentro del eje estético tenemos, que es la parte más intangible. Es esta parte en donde entra un poco más la parte de sociología, puesto que hablamos de un sujeto, de las experiencias que tiene, sus necesidades, sus apreciaciones, la cosmología que tiene y que permite que tenga una mirada. Es decir, es el sujeto que vive, que experimenta, que percibe su sitio, pero a la vez tiene una relación con la parte cultural, que es otro de los ejes más fundamentales, precisamente porque engloba dos partes, una parte intangible y una parte tangible. En el caso de la parte intangible, bueno, tiene que ver también precisamente porque para hacer parte de su cultura requiere tomar parte de su experiencia de vida, de sus creencias y de todo lo que lo hace, pues parte de la esencia del ser humano, pero a la vez necesita hacer uso del territorio, puesto que estas costumbres, estas tradiciones, esta cultura, valga la redundancia, requiere no solamente tener una parte intangible, sino una parte tangible en donde esas cosas intangibles puedan tener lugar. Y finalmente tenemos la parte del eje ecológico. Aquí hacemos un análisis del objeto, es decir, ya vemos cuestiones más físicas, materiales, acerca de la calidad urbana, las dinámicas, la forma, y aquí es en donde analizamos el territorio, hacemos el análisis precisamente como de la parte que dentro del trabajo es la fundamental, que es la parte arquitectónica y la que nos concierne a nosotros dentro de la parte urbana. Para esto, bueno, empezamos basándonos o empecé basándome en una síntesis que hace García y Ruiz a través de estos indicadores que acabamos de ver. En el caso de Mesa López y López, nuevamente estos tres atributos ecológicos, estéticos y culturales los manifiestan en componentes, en seis componentes en específico: el grado de conservación urbana, el grado de conservación natural, la forma urbana, las actividades, la expresión estética y los espacios de interés cultural. Estos seis componentes los marca en indicadores y posteriormente a cada uno de estos indicadores se le adjuntan variables que nos permiten tener de alguna manera, de forma física, todo lo que vamos a ir recolectando a través de visitas. Este fue nuestro formato base y en el cual nos estuvimos basando el resto. Posteriormente se tuvo que hacer la adecuación de este formato para que pudiera estar de acuerdo a la zona de estudio, en este caso la colonia Vicente Guerrero. En los resultados de la discusión tenemos que precisamente para hacer la evaluación de la calidad visual del paisaje urbano necesitábamos conocer estos atributos e indicadores. Y para ello era necesario que tuviéramos, de forma tangible ya todos los datos del análisis. Y esto nos servía como preámbulo para con posterioridad hacer uso de la parte estética, que es la parte más intangible, y combinarlas, hacer una síntesis y ahora sí poder empezar a procesar acerca del imaginario urbano del sitio. En este caso tenemos aquí presente una fotografía, que es un mapa de los sectores de la colonia. En el caso de la colonia Vicente Guerrero, tiene 16 sectores y este es bueno, es una fotografía de un mapa que se tiene precisamente en, en la, en la parte administrativa. Se nota que es un mapa que tuvieron un impreso y posteriormente fueron marcando los sitios con distintos colores para poder hacer una administración propia y conocer cómo es que se iba a dar. Bajo este mapa y esta distribución es que se fue haciendo el análisis de cada uno de los sectores. Un momento, porque creo que no carga. Ah, aquí está. La siguiente fotografía es una fotografía de una fachada de una de las viviendas de la colonia Vicente Guerrero. Como podemos ver, pues ya tenemos varias características
que analizar en cuestión a la edificación, a la calidad, a la vegetación, al estado en el que se encuentran. Y por ejemplo, la que vemos, bueno, la que estamos visualizando es una fotografía de una de las fachadas que se encuentra dentro de la periferia de la propia colonia. Esto también a través del instrumento nos permitía poder identificar cómo es que también dentro de la propia colonia y del propio sitio se iban cambiando los escenarios y la arquitectura iba jugando un papel que se veía que estaba un poquito más planeado o no. Posteriormente, una vez que, bueno, que ya teníamos todo 3 esto, minutos hicimos, para concluir. sí, los indicadores para el análisis del paisaje urbano, pero ahora bajo una síntesis propia. Este es el cuadro que se utilizó, el instrumento que se fue utilizando para poder hacer el análisis del sitio y de cada uno de los sectores. Bueno, como conclusiones, encontramos que el análisis del paisaje urbano informal nos permitió conocer distintos enfoques de este mismo, pero nuestro factor central o el eje central de esto era precisamente la cuestión física a través del instrumento. Esto nos permitió que a través de la observación pudiéramos ir tomando notas y pudiéramos analizar de manera física todos los datos que teníamos acerca de cada una de las calles para posteriormente hacer un análisis ya no solamente individual de cada calle, sino de cada sector y posteriormente también cotejarlo en comparación con todos los sectores para poder entender la totalidad del sitio. Y bueno, en este caso también nosotros teníamos como pensado hacer todo esto porque es el preámbulo para posteriormente poder hacer un análisis ya solamente con una cuestión estética para poder hacer el análisis del imaginario urbano. En el caso de los indicadores para el análisis del paisaje urbano informal, en las fichas que se estuvieron trabajando, únicamente se están contemplando en su mayoría y sobre todo dos de los ejes que habíamos hablado con anterioridad, que era un eje ecológico y un eje cultural, contemplando en dónde es que se pueden encontrar precisamente los estados en calidad de banquetas, en calidad de calles, un poquito acerca también de la percepción, pero en menor medida y solamente para contemplar cuáles eran los espacios que consideraban o que tenían una percepción de riesgo. Y en cuestión a la parte cultural, pues fue la última parte de la ficha la que estaba específicamente con respecto a ello, al hablar justamente de los símbolos culturales y lugares de reunión que tenían alguna importancia dentro del sitio. Pues finalmente pudimos concluir que el instrumento nos era bastante útil para poder conocer y hacer un análisis bastante completo acerca de la parte urbana, contemplando los ejes ecológicos y culturales, para pues tenerlo como preámbulo para con posterioridad empezar a trabajar el imaginario urbano del sitio. Eso sería todo y pues muchísimas gracias. Gracias. Bueno, agradecemos la presentación. Damos paso a la presentación nombrada El Conjunto Los Andes, el primer proyecto de vivienda social de alquiler de la ciudad de Quito, a cargo de María Isabel Orquera Jacomé, Eric Santiago Camacho Aguirre y Mauricio Javier González González, de la Universidad Central del Ecuador. Entonces, pues adelante, pueden presentar. Hola, estamos ahorita, no sé si pueden ver, Sí, ¿se ve ahí en tamaño completo? no, aún no. No, ya, voy a dejar de compartir, entonces mejor es esto de aquí. Ahí, Listo. ahí se ve, ok, ahí estamos los dos. Bueno, el tema que nosotros vamos a tratar el día de hoy es sobre el conjunto Los Andes. Es un conjunto que fue realizado aquí en 1937. Es parte de un proyecto de investigación. La ponencia que vamos a presentar hoy día se llama El Conjunto Los Andes, primer proyecto de vivienda social de alquiler de la ciudad de Quito. ¿Cómo nace el proyecto de investigación? Pues frente a la necesidad de la falta de información sobre los proyectos de vivienda social o de vivienda obrera o vivienda de interés social en el Ecuador. El grupo de investigación de la Universidad Central, viendo que no teníamos acceso a fuentes primarias de este tipo de documentación,
pues tomamos nosotros la decisión de realizar el proyecto con el nombre de Los orígenes de la vivienda de interés social en la ciudad de Quito en las primeras décadas del siglo XX. Para esto, como parte de la metodología de investigación, pues tuvimos que hacer una búsqueda de archivo en gacetas municipales, archivos nacionales, en documentos oficiales, artículos de periódico, desde 1889 hasta 1960, para poder entender cuáles fueron los primeros proyectos, cuáles fueron los fines, las políticas y consecuencias que tuvieron en el país y en la ciudad. Dentro de esta investigación se pudo identificar al proyecto de la Villa Encantada como el primer proyecto de vivienda obrera en la ciudad de Quito. Este proyecto esta es una fotografía de 1934 en el que está en construcción el proyecto de la Villa Encantada, que fueron 64 casas que se construyeron en 1934. Curiosamente, fue el único proyecto impulsado por el municipio de Quito porque años después se crea el Instituto Nacional de Previsiones, que es actualmente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, existía un convenio entre todos los socios o asociados a este instituto para poder acceder a vivienda de bajo costo. Tal es así que el primer proyecto de vivienda obrera por parte del Instituto de Previsión se construye en 1937 y se lo llama el Conjunto Los Andes porque estaba ubicado en el barrio Los Andes. Continuando con esta búsqueda de archivo, logramos conseguir este plano que no es tan claro, pero es lo más claro que le pudimos sacar. Es un plano de 1929 del barrio Los Andes, previo a la construcción de la vivienda obrera. Entonces, la vivienda obrera se construye en Quito alrededor de la estación de ferrocarril, que está ubicada en este sector. La estación de ferrocarril se inauguró en 1914 y eso cambió la dinámica completa del funcionamiento de la ciudad y se empezaron a crear conjuntos con fines obreros alrededor de la estación de ferrocarril y de todas las industrias. En esta parte de aquí está marcado el comedor de obreros y resulta que encontramos una escritura de 1936 en la que el Estado Nacional del Ecuador dona o adjudica un terreno de 1900 metros más o menos para específicamente la construcción de casas colectivas para inquilinato. Y curiosamente, pues, en este plano de 1929 que les mencionaba, que aquí está el comedor de obreros, el terreno que el gobierno dona está próximo al comedor de obreros para que los obreros que vayan a vivir en las viviendas de alquiler estén de forma directamente relacionada con el comedor y con lo que era la estación de ferrocarril. Buenas tardes con todos. Yo les voy a hablar un poco ya a nivel de detalle de estas edificaciones que constituyen el conjunto Los Andes. Ustedes pueden ver aquí unas fotos de la época de construcción del conjunto. Se trata de un conjunto hecho o de las primeras construcciones en la ciudad de Quito realizadas íntegramente en hormigón armado o que incorporaba la tecnología del hormigón armado como un componente de un proyecto específico. Ustedes deben saber que el grupo de investigación y en buena parte la labor que nosotros desarrollamos acá en Quito está relacionada con justamente la explicación de la modernidad o del fenómeno de la arquitectura moderna en nuestro país. De hecho, así nació como parte de esas inquietudes de investigación el proyecto de la vivienda social y naturalmente así también se ha ido un poco profundizando en algunas cuestiones con respecto a la arquitectura moderna. Y claro, siendo el conjunto Los Andes uno de los primeros ejemplos, tanto desde el punto de vista conceptual, porque la vivienda obrera es en efecto un proceso muy vinculado a la modernidad, también nos interesaba el desarrollo de nuevas técnicas constructivas.
Nosotros en la investigación documental que hemos realizado y hasta donde nosotros sabemos, ustedes entenderán que siendo un edificio tan antiguo y con la poca atención que se tiene normalmente en las instituciones públicas a los archivos, sobre todo muy viejos, ha sido muy difícil ubicar documentación original sobre el proyecto arquitectónico. Eh, la gran mayoría de la información nos ha venido por recortes de periódico o por información más bien de tipo textual, más que planimétrica. Nosotros entendemos que quien diseñó y quien estuvo a cargo de la construcción es un arquitecto de origen extranjero que se llamaba Augusto Rieder. Y entendemos que Augusto Rieder intentó introducir la tecnología del hormigón armado en el Ecuador. Hay muy poco tiempo, si ustedes toman en cuenta, desde el inicio de la construcción en hormigón armado, que data más o menos hacia 1904 en la ciudad de Guayaquil, y este proyecto. Esta imagen que tienen acá, lastimosamente no es una imagen de muy buena calidad, por obvias razones no hemos podido nosotros todavía procesarla a la imagen original, pero es un levantamiento planimétrico de las casas realizada por el IES en el año 1984, lo que nos indica que efectivamente no existían ya los planos originales. Y ustedes aquí pueden ver básicamente el funcionamiento y cómo está diseñado este proyecto. Se trata de dos bloques que ustedes pueden ver, son dos bloques de hecho espejo, cuyo eje es un pasaje central posterior de servicio. Cada uno de los bloques tiene 7 unidades y cada unidad está dividida en 2 departamentos. Los departamentos ustedes los pueden ver acá a la izquierda, en la planta baja hay un departamento que además en la planta baja se da acceso por una escalera al segundo departamento que está en planta alta. Todos los departamentos comparten un patio posterior en donde están los servicios y en el caso del el departamento que está en planta alta, para poder acceder a esos servicios tiene que bajar y entrar por el pasaje que es lo que ustedes pueden ver en la foto central. Acá pueden ver unas fotos del estado actual, tiene muchas ventajas el hecho, nosotros consideramos que el hecho de que la vivienda sea de alquiler es lo que ha permitido que el edificio y el conjunto en realidad se conserve, porque obviamente al no ser dueños no pueden generar mayores cambios físicos en la infraestructura, y acá se pueden ver unas fotos de cómo se conservan los interiores. Entonces, el motivo por el cual seleccionamos este proyecto para esta mesa es que es un proyecto realizado en 1937 y que hasta la actualidad se mantiene en arriendo. Eh, el 82% del proyecto de las 24 unidades, de las 28 unidades de vivienda está ocupado, o sea, es decir, que 23 viviendas están en ocupación. Sin embargo, lo curioso es que el 91.3% de los habitantes están en mora de hasta 90 meses y están en procesos judiciales, trámites que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social actualmente no los puede solventar. Entonces, esta curiosidad pues nos llevó a analizar y entender por qué existe esta mora. En el Ecuador, son $436 americanos el salario básico. Según ONU Habitat, si es que el porcentaje de alquiler se destina, del porcentaje del sueldo no supera el 30% del alquiler, pues es un valor aceptable. En los Andes tenemos entre el 5 y el 15% del costo de lo que invierte la persona. El problema es que la canasta básica en el Ecuador es de $800. Entonces, el salario básico no permite el cubrir el total de los gastos de la canasta básica y por ende existe estos valores por mora. Entonces, para concluir, pues voy a dar lectura a las 3 conclusiones importantes que habíamos sacado. El conjunto Los Andes demuestra que cumplir con los estándares internacionales no es suficiente. Aunque se cobre entre el 5 y el 15% del salario básico, muy por debajo del límite que establece ONU Habitat, se tiene un 91.3% de morosidad.
La conclusión es dura pero real. La política de vivienda social es inútil si está divorciada de una política salarial. Por otro lado, la tasa de familias en proceso de coactiva por mora deja una lección administrativa urgente. El Estado no puede administrar la vivienda social con la misma rigidez que un arrendador privado. A pesar de existir diferentes leyes para poder manejar estos procesos, la vivienda pública de alquiler requiere una gestión humana dinámica, subsidiada, que prevenga la mora. A pesar de las fallas normativas y financieras actuales, el conjunto Los Andes ratifica el sueño con el que nació en 1936. La gente necesita y quiere vivir en una ciudad consolidada. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos su presentación. Damos paso a la tercera ponencia del día, nombrada Taxco y sus pueblos originarios, tejiendo la identidad cultural en la planificación urbana, a cargo de María Guadalupe Gama Áviles, Jaime Silva González y Romelia Gama Áviles, de la Universidad Autónoma de Guerrero. Pueden iniciar su presentación. Hola, ¿sí ya están viendo? Hola, buenas tardes. Se Hola. ve la Sí. presentación, pero aún no se ve en pantalla completa. Ahí está, pantalla completa. Listo. Muy bien. Pues les vamos a platicar un poquito sobre la ciudad de Tasco. Para quien no conozca, es un pueblo al sur de México, consolidado turísticamente, una ciudad de origen minero, muy interesante por su estructura urbana, característico por la topografía del terreno ascendente, descendente, con una topografía muy complicada para la construcción, en general para edificar en este tipo de terreno. Todo el estado de Guerrero, bueno, como todo México, tiene muchas ciudades, muchos sitios atractivos para el desarrollo turístico. Tasco se ubica en la parte norte del estado de Guerrero, colinda con Puebla, colinda con el estado de México, con una parte de Guerrero colinda con otros estados de la República, pero Tasco, bueno, se ubica al norte de toda la entidad federativa. Cercano a esta ciudad se ubica un pueblo originario muy interesante, la comunidad de Tlamacazapa. Hay otros pueblos que tienen un gran impacto por la producción de la artesanía de diferentes materiales, como son el poblado de Machela, Xalitla, Amaltepec, Tlamacazapa, que produce palma. En otras comunidades que mencionaba, pues producen barro cocido, pinturas de papel amate, artesanías de madera. Y entonces en esta ciudad de Tasco, denominado Pueblo Mágico a partir del año 2002, pues es un detonante económico y muy atractivo para estas comunidades. Es una atracción también particular esta ciudad de Tasco por el clima, que se presume pues es uno de los mejores climas que hay en todo México. Si la Ciudad de México se caracteriza por tener un clima este, rico, ¿no? Interesante. La ciudad de Tasco es todavía menos extremoso en temporada de calor, no es tan intenso el calor como en la zona costera de Guerrero, y en época de frío también no baja tanto la temperatura. Entonces es un atractivo también para muchas otras ciudades
del mismo estado de Guerrero. Entonces tiene un gran impacto la participación de estos pueblos productores de artesanía. Sin embargo, esto se ve también de manifiesto en, bueno, el cambio de la estructura urbana de la ciudad. Tiene un gran impacto, como en todo México, son condicionantes económicas que alteran la fisonomía, inclusive, ¿no? Por los sitios informales, el comercio informal que genera esta actividad turística. Y bueno, Tasco no es la excepción. Entonces, es un avance de esta investigación. Metodológicamente, pues se pretende presentar posteriormente datos tanto cuantitativos como cualitativos, derivados, por parte, en el ámbito cualitativo, pues por una observación, ¿no? De este fenómeno que acontece aquí del turismo, pero también la participación, se pretende mucho la participación de los prestadores de estos servicios, hacer entrevistas y bueno, conocer sus necesidades, pero también plantear algunas propuestas para en beneficio de la ciudad, pero también para pues estas personas que de una manera legítima, pues buscan, ¿no? Un bienestar económico. En toda Latinoamérica, bueno, podemos observar que se fusionan y tienen un gran impacto estos tres poderes, tanto el religioso, el político y el comercial, que lo vamos a ver de manifiesto en los centros históricos o en las ciudades patrimoniales y que se ofertan turísticamente. La ciudad de Tasco, bueno, se caracteriza por la venta de artesanía de plata, la manufactura y la venta de plata. Tradicionalmente se concentra más esta actividad en el día sábado, que se le llama el sábado de Tianguis de Plata, y es un atractivo pues a nivel nacional, sobre todo porque a nivel internacional son otras actividades que llaman la atención al turismo internacional, sobre todo en el ámbito religioso, donde la mayor concentración del turismo internacional se da en la Semana Santa. Pero es una constante de cada 8 días que arriba bastante turismo a nivel nacional, por la oferta de la artesanía de plata en la ciudad de Tasco. Evidentemente, pues la mayor parte de los artesanos son tasqueños. Sin embargo, a lo largo de todos los días y de todo el año, son de estas comunidades que se mencionaban al principio, en donde ofertan la artesanía de papel, de madera y de palma principalmente. Aquí vemos algunas otras imágenes y bueno, como podemos observar, sí hay una alteración, digamos, en la fisonomía de estos pueblos mágicos y bueno, pues se tienen que plantear algunas estrategias y hay una clara desarticulación en la mayoría de las ciudades, de los pueblos mágicos, de las ciudades que contienen patrimonio histórico, patrimonio arquitectónico, patrimonio cultural. Hay una desarticulación con una necesidad real de la sociedad y de la economía, ¿no? Que mueve estas ciudades. Entonces, los planes de desarrollo, por ejemplo, no eh, subsanan esta necesidad, no se presentan estrategias, propuestas, alternativas en donde ellos pues se involucren porque de manera natural esto se da. Bueno, se toman en cuenta algunas de las teorías, ¿no? Algunas de las posturas de Néstor García Canclini, por ejemplo, desde su visión como antropólogo, que habla de este proceso de migración, ¿no? Permanente o bien que puede ser temporal, pero que tiene efectos
tanto en la aculturación o transculturación, ¿no? Pues estas personas que vienen a ofrecer sus servicios a través de la venta de artesanía y que sin duda alguna va a tener un gran impacto en la infraestructura urbana, ¿no? En los espacios públicos. Se habla también acerca de una, mm, un tercer espacio, ¿no? Donde las personas, en su mayoría, bueno, de pueblos indígenas, se van fusionando en el tejido social y forman ya parte de este paisaje, ¿no? Urbano, paisaje cultural, en donde se percibe de una manera muy interesante tanto la objetividad como la subjetividad del espacio, ¿no? El espacio real, el espacio ideal, el espacio imaginario. Son algunas de las posturas que se toman en cuenta en este proceso de investigación. Se considera que el espacio urbano no es neutro, se negocia, se tiene que negociar más bien el comercio ambulantaje. Lo podemos ver como que genera conflictos, sin embargo, es una condición que se debe de aprovechar y no verla nada más como que genera conflictos, sino también que genera oportunidades y ser propositivo, ¿no? En este sentido, porque ayuda a consolidar también el atractivo turístico, se evidencia la, eh, la parte cultural, ¿no? Es una posibilidad de mostrar el patrimonio cultural tangible, tanto intangible, y verlo sobre todo como una oportunidad. Entonces, la propuesta concreta es hacer incidir esta necesidad real, involucrarla, darle un espacio que dignifique tanto la actividad como socialmente, ¿no? A estos personajes que intervienen en esta informalidad del comercio informal. Entonces, es una investigación en tránsito y bueno, esperamos en una próxima oportunidad plantear o tener algunos otros resultados. Pues agradecemos mucho su atención y sería todo en esta ocasión. Muy bien, gracias por su participación. Seguimos con la cuarta ponencia, nombrada La memoria colectiva de las plazas andinas del Perú, permanencias y transformaciones de los asentamientos primigenios, a cargo de Leonel Rubén Perales Simeón, de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú. Entonces, adelante, puedes presentar. Buenas tardes con todos los presentes. Voy a compartir, me confirma si se logra ver. Sí, ya se puede ver la pantalla, nada más falta que la hagas en modo presentación. Muy bien. Bien. Listo. Muy buenas tardes con todos los presentes. Mi ponencia ha sido aceptada para poder compartirla en este tipo de espacio y vamos a hablar sobre memoria colectiva de las plazas andinas del Perú, permanencias y transformaciones de asentamientos primigenios. Recordemos que en un gran porcentaje del estudio de las plazas que tenemos tienen un enfoque morfológico, histórico, interpretativo de perspectivas muchas veces occidentales, utilizando términos propios de la cultura. Siempre hacen, por ejemplo, referencia a estudiosos que dan desde el siglo XVII, XVIII, XIX hasta el XXI, como Camilo Sartre, Aldo Rossi, Rob Krier, Malabé y quizás uno de los últimos más importantes en cuanto a los estudios de ciudades eh, hispanas es Fernando de Terán. Sin embargo, habría que entender que este tipo de
de literatura, predomina ese enfoque morfológico histórico y nos ha limitado para poder comprender lógicas originarias, espaciales y funcionales, sobre todo en este caso comunidad de análisis de las plazas andinas. También recordemos que los pobladores indígenas de este territorio andino normalmente prefieren estar a cielo abierto para desarrollar sus actividades, y esto es confirmado por Ramón Gutiérrez, que ellos les costaba estar bajo un área construida como una iglesia, por ejemplo. Casi todo el patrimonio que se ha heredado de la parte prehispánica es justamente estas actividades rituales, etc. A pesar de que hay una propuesta de la UNESCO sobre el patrimonio cultural inmaterial, muchas intervenciones urbanas continúan priorizando aspectos físicos de espacios invisibilizados o prácticas sociales que no son tan vistas como patrimonio, y que estas memorias colectivas se vinculan estrechamente con las plazas andinas, por lo cual nuestro objetivo principal es analizar las plazas andinas del Perú como espacios de memoria colectiva donde persisten lógicas espaciales y funcionales propias del pensamiento andino, y en tres casos: Cajamarca, Huancayo y Cusco. Nuestra hipótesis podría mencionar que las plazas andinas del Perú constituyen espacios de memoria colectiva, donde se permanece y se transforma lógicas espaciales funcionales propias de este pensamiento en este sector. La metodología, vamos a precisar que es un tipo de investigación básica, nivel explicativo e interpretativo, con un enfoque cualitativo por las convergencias y las sensibilidades teóricas que vamos a tratar de aproximar hacia una teoría. El diseño es una teoría fundamentada, con estudio de casos comparados, y los tres plazas, comunidad de análisis, la de la ciudad de Cajamarca, Cusco, Huancayo. Estas tres han tenido ciertos filtros, tres filtros para ser exacto. La primera tiene que haber estado ubicada en el territorio andino, segunda, ubicada entre los 2.000 y 4.000 metros sobre el nivel del mar, y tercera, tiene que haber tenido una yuxtaposición o una representatividad a nivel histórica. Las etapas que se ha ido avanzando. Recordemos también que esto es parte de la tesis doctoral. Este es un primer avance, y dentro de la metodología lo que se está planteando es, primero, recopilar una recopilación documental y desarrollo de instrumentos, una observación directa, muchas veces primero en campo, que va a ser contrastada con una revisión documental. La segunda, un trabajo de campo y registros, sobre todo en base a entrevistas, objetos construidos como espacio público, la propia arquitectura. Y tercero, pasa por un proceso de codificación, es decir, un proceso para encontrar códigos y luego ir seleccionando, ¿no? Desde una codificación abierta, axial, selectiva, ¿no? Y por último, podemos hablar ya de una lectura comparativa y tratar de aproximarnos hacia una aproximación teórica sobre la unidad de análisis, que es las plazas andinas y su memoria. Cuando hablamos de memoria colectiva, obviamente Halbach va a estar presente, quien nos dice que la memoria no se puede construir de manera individual, sino es una construcción social. Pero también nos adiciona que estas memorias necesitan anclarse en un objeto físico o un espacio para que se conserve y se active esta memoria social. Y eso también es sumado a los aportes de Pierre Nord, que nos dice que esta memoria colectiva se debe y se concentra en lugares, y estos lugares las ha denominado como lugares de memoria, espacios físicos, simbólicos o rituales. Ricogor también nos habla recientemente que esta memoria debe ser dinámico en su interpretación, reconstrucción y olvido sobre las sociedades, que también pues debemos entender que hay una configuración constante de cambio, incluso de identidad, basada en necesidades y conflictos presentes. Cuando hablamos de la unidad de análisis de Plaza Andina, hay que entender dos términos bastante importantes. La plaza parece que tuviera un origen netamente occidental, desde el ágora griega o el foro romano, pasando por la época medieval, los ábsides frente a las iglesias, o los últimos estudios que seguramente hablan sobre
la idea del espacio público. Sin embargo, desde el Ande podemos abordar ciertas cosas interesantes. Definir el Ande es una principal tarea en la investigación y por ahí nos hemos ido abordando y basando en tres grandes andinistas, es decir, estudiosos del Ande: John Murra, Tom Suidema, John Rowe, que a pesar de no ser de la disciplina de arquitectura o de urbanismo, nos hablan de un tipo de territorio interesante y que el Ande debe ser un sistema cultural, económico y ecológico completo. Ellos nos dicen que hay una organización vertical y lógica territorial en el mundo andino. El espacio se articula con caminos donde la plaza es un nodo o una centralidad flexible, donde hay un orden simbólico del espacio en el territorio andino. Y claro, cuando intentamos definir plaza andina, empezamos a mezclar estos. Y hay estudios ya aproximados, como por ejemplo de Ramón Gutiérrez, Karen Catano y Orellana, hablando sobre su geografía y estudios locales. Por ahí también vamos a encontrar algo bastante interesante, que estos asentamientos primigenios, que hemos denominado en el título, se va a encontrar en el mundo prehispánico y vamos a mencionar a Caral, Chavín, Tiahuanaco, Inca como culturas preponderantes que van a dar origen seguramente a sus modos y formas de habitar posteriormente. Y estas hay que yuxtaponerlas a un entendimiento de estas centralidades a partir de tres grandes grupos. Las centralidades prehispánicas, las que están muy vinculadas a los asentamientos primigenios, y que estas, pues, hoy en día son grandes ciudades, como la ciudad de Cajamarca en Perú, la ciudad de Cusco, la ciudad de Sausa, Quito en Ecuador, ¿no? Y entre otras. Un segundo grupo vamos a hablar de centralidades agrícolas y ganaderas, donde las centralidades y sus formas de plazas van a ser resultado muchas veces de la producción agrícola o ganadera, y esta está muy vinculada a la hidrografía, es decir, mientras haya una gran cantidad de agua, va a haber una mayor producción muchas veces de este tipo de productos. El tercera centralidad vamos a ver que está asociada a la extracción minera y que estas centralidades nos van a hablar de una extracción y consumo, extracción en base a la orografía, ¿no? Y en Sudamérica, sobre todo en el Perú, ha sido en base a la plata, el mercurio y oro, como lo vemos en los asentamientos o ciudades que hoy en día son Potosí y Huancavelica. Estas ciudades y sus plazas muchas veces se presentan con un crecimiento de manera orgánica, que muchas veces se parecen a las ciudades medievales de Occidente. Acá tenemos los tres casos de estudio: Cajamarca, Huancayo y Cusco. Vemos algunas aproximaciones y planos cartográficos, la topografía versus la traza, una sección para ver la proximidad de las montañas, porque hay un vínculo muy estrecho en base a lo que se ha visitado sobre los sapos. El punto de referencia normalmente para un poblador de estas zonas es, por ejemplo, las montañas y los sapos, ¿no? Acá tenemos las trazas ya de manera más cercana de estas tres grandes ciudades, donde vamos a encontrar pues que algunas tienden a ser más regulares y otras más irregulares, ¿no? Lo que es importante acá mencionar es que encontrada la cartografía, estas son la representación de las cartografías al momento de fundarlas, de la colonia sobre la cultura inca en los tres casos, vamos a encontrar una cosa curiosa, que había una dualidad espacial y esta dualidad espacial en momentos se unía. Esta idea de la dualidad andina se cumple espacialmente en estos tres casos, como el caso de Cusco, donde había Huacaipata, Cusipata, el lugar del lamento, el lugar de la felicidad, y en momentos festivos esta se unía. El caso de Huamarca también, un lugar donde había una referencia de un tinku y encuentro, un mercado de ganado, y el otro una huanca, una piedra, algo sagrado. Igual sucede en el caso de Cajamarca. Y esto va a ser corroborado por registros y la memoria misma de los pobladores, ya sea como los dibujos de Huamampoma de Ayala, las hilografías de los mismos artesanos o mates burilaos que posteriormente ya en la colonia y en la república se va a ir registrando. Acá tenemos la síntesis de esas permanencias y transformaciones, o vamos a mencionar rápidamente los lugares de encuentro e intercambio como permanencia, se refiere al Tincuy, la relación entre la Puna y el Valle, que va a ser corroborado
por Canciani y Tomoeda, donde nos dicen que hay una relación entre la puna y el valle. Y estos son los sabios que han sabido tejer el territorio andino y que gracias a esa interrelación se ha construido el Capañán. La idea vertical también se plantea porque muchas veces el control vertical no solamente era en el territorio, sino también en la plaza, y estas plazas eran extensas, Bien, alrededor de 20 hectáreas. por favor, ir concluyendo. Ya, gracias. Y las dualidades de las plazas andinas, que es básicamente dos espacios muy estrechos que hoy en día podemos encontrar, la escala geográfica monumental, que hoy en día se ha transformado y se ha reducido a una escala más pequeña. Estas plazas prehispánicas podían ser alrededor de 20 a 30 hectáreas y hoy en día tenemos 2 hectáreas y aún así sigue siendo bastante grande. Como conclusiones, podemos decir que el término de plaza trae a la memoria muchas veces características europeas, como la idea de composición, religión, antropocentrismo, pero al usar otros términos quechuos o aymara como tincuy, o catu o pampa, nos va a vincular más a la geografía, al paisaje o al territorio. Tenemos que entender también que la plaza andina es un nodo, una centralidad de urbano territorial. Por sí sola no puede ser analizada. Tenemos que también superponer la genealogía histórica, es decir, qué sucedía de manera o en la etapa prehispánica como una explanada, este nodo, o qué sucedía luego de la yuxtaposición colonial como la republicana, entendiendo este espacio como una plaza mayor, un nodo cívico-religioso y relecturas contemporáneas como patrimonio, espacio público, mercado, protestas. Las continuidades son lugar de encuentro, la escala geográfica, la dualidad andina, paisaje territorial. Y hay un dato curioso para terminar, que en las plazas andinas de Cusco y Cajamarca hay procesiones hasta el día de hoy que recorren la forma de la plaza prehispánica, es decir, la plaza que ya no está. Y que estas son unos movimientos inconscientes y colectivos que aún manifiestan acciones rituales que permiten mantener sobre todo la sostenibilidad de la identidad local territorial andina a causas de esta memoria colectiva. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias. Listo. Bueno, pues agradecemos a las y los ponentes de estas primeras 4 presentaciones. Con esto concluimos la primera ronda de exposiciones. A continuación abriremos un espacio para preguntas, comentarios y reflexiones por parte de los asistentes. Les invitamos a escribir sus preguntas o comentarios en el chat o solicitar el uso de la palabra. Les agradecemos indicar a cuál de las ponencias o ponentes va dirigida su intervención. Y bueno, con esto damos inicio a esta primera ronda de preguntas. ¿Hay alguien que quiera participar? O de igual manera, si alguno de los ponentes que ya participaron gustan agregar alguna reflexión final, algo que se les haya como pasado mencionar. ¿Puedo pedir la palabra yo? Adelante. Sí, bueno, mi pregunta era más para Romelia. Me llamó mucho la atención el- el funcionamiento del comercio que tienen en Tasco. No tengo la oportunidad de conocer, pero me recuerdo mucho a lo que pasaba en Quito hace unos cuantos años atrás, la apropiación de comerciantes en todo lo que era el espacio público del centro histórico. Entonces, Romelia, quisiera ver ¿qué está haciendo el municipio o las entidades del Estado desde la parte política para poder solventar no sé si llamarlo problema, no sé cómo lo ven ustedes ahí, porque a la final se convierte en una dinámica turística también, pero sin embargo la planificación urbana se convierte en un limitante cuando tenemos estos grupos sociales apropiados del espacio público. Entonces, ¿qué solución buscan en el municipio o las entidades gubernamentales frente a esto? Sí, como comentaba en la presentación, bueno, pues sí, la mayoría de veces sí se ve como un conflicto, ¿no? Y creo que, pues en el ámbito de la investigación, cualquier problema
hay que verlo como una oportunidad de crecimiento. Es una situación real que ahí está, que no se puede, digamos, combatir un problema, sino buscar la manera, de viéndolo de manera propositiva, porque aporta mucho y ver todas estas posibilidades, ¿no? Que tiene. Ha sido una respuesta, mm, quizá no bien planteada, desde el gobierno municipal, el gobierno estatal. Desde luego que el fenómeno pues rebasa, ¿no? La posibilidad de plantear algunas estrategias específicas. Tuvimos la oportunidad de participar en el plan de desarrollo del municipio de Tasco, y desafortunadamente no se atienden, no se le da alguna posibilidad, es una situación ahí latente y pues se va permitiendo, ¿no? Que de manera orgánica se vayan, reacomodando o haciendo uso del espacio público. Hay mucha crítica por parte de los habitantes de la ciudad de Tasco al respecto, que se percibe pues, prácticamente como un negocio, ¿no? Porque a través de la instancia de reglamento se les otorga el permiso, se les cobra, por tener ahí mm, sus espacios para ofertar la artesanía, pero no hay una retribución del impuesto para generar pues algunas estrategias específicas. Desde luego impacta, les decía yo, en la imagen urbana, visual, poco atractiva, y ellos mismos sí se apropian del espacio. Llega el momento en el que no hay poder, ¿no? Que se pueda, que permita recuperar el espacio. O sea, se apropian, incluso en algunas plazas públicas donde están, eh, protegidas por las instancias, gubernamentales, por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es el instituto, pues, jerárquicamente a nivel federal de mucho impacto, pues ni siquiera ellos han podido hacer la remoción, ¿no? De esto. Entonces, creo yo que sí es una oportunidad para sacarle provecho a este fenómeno, que a lo mejor para los habitantes no es atractivo, pero también sí es un tema de atracción para el turismo, ¿no? Los mismos mexicanos salimos a otras ciudades y buscamos, buscamos este espacio y esta oferta, o sea, sí hay una demanda real. Sí, gracias, Isabel. Gracias, Romelia. ¿Hay alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Bueno, si ya nadie más gusta participar, agradecemos a Isabel por por su pregunta, su comentario, la respuesta de Romelia. Con esto concluimos la primera ronda de preguntas y continuaremos con la segunda ronda de ponencias, por lo que a continuación pasamos a la ponencia nombrada Expansión urbana de los sistemas metropolitanos de la costa norte del Perú, planeación urbana a cargo de María Elena Silva Romero. Se encuentra María Elena Silva Romero. Bueno, ella mandó su presentación pregrabada. Nada más quería saber si antes de presentarla estaba ella presente, pues si quería mencionar algo, a continuación presento. ¿Pueden ver la presentación? Sí se ve. Gracias.
monocéntricos hacia configuraciones policéntricas en distintos niveles de consolidación según la ciudad. La síntesis de la dinámica de transformación urbana de los casos de estudio se da de la siguiente manera. En Piura predomina un proceso de conurbación binuclear estructurado por el eje fluvial con una expansión rápida y desbordada. Trujillo muestra una conurbación más consolidada con integración física entre distritos, mientras que Chiclayo presenta una dinámica de multicentralidad articulada por ejes viales, pero con fragmentación territorial. Estas dinámicas se explican a partir de tres procesos mayores: la metropolización, que intensifica flujos y expande las ciudades, la conurbación, que integra territorios urbanos continuos, y la multicentralidad, que configura redes urbanas más complejas. En conjunto se evidencia una transición hacia sistemas urbanos más integrados, pero también más fragmentados y complejos. Como conclusión, la investigación evidencia que la expansión urbana en la costa norte del Perú se caracteriza por un patrón dominante de dispersión territorial, acompañado por la emergencia de nuevas centralidades que surgen no desde la planificación, sino desde la lógica de los flujos, el mercado y la accesibilidad. Este proceso está fuertemente estructurado por la infraestructura vial, particularmente la carretera panamericana, que organiza un corredor urbano y potencia la intensificación de flujos económicos y poblacionales, generando dinámicas interdependientes entre ciudades. En este contexto, la planificación urbana resulta insuficiente frente a la complejidad del crecimiento metropolitano. Por ello, se plantea como aporte una aproximación prospectiva basada en un enfoque de sistemas complejos que incluye escenarios de evolución urbana, lineamientos para una planificación adaptativa y un modelo teórico-metodológico transferible a otros contextos, orientado a comprender y gestionar la expansión urbana desde una perspectiva macrourbana e integral.
Muchas gracias por su atención. Bueno, me informan que parte de la presentación no se alcanzó a escuchar, sí se veía, pero no se alcanzó a escuchar, por lo que la volveremos a poner, a presentar al final de esta ronda de presentaciones. Seguimos con la ponencia número 6, cuyo nombre es Turistificación, Espiritualidad y Resignificación Simbólica del Tejido Urbano, el eje procesional del Cusco, a cargo de Edwin Chávez Vargas de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú. Entonces, adelante. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí. Ok. Sí. Ok. Muy buenas tardes a los miembros del comité científico, distinguidos investigadores. Es un honor para mí presentar mi investigación titulada Turistificación, Espiritualidad y Resignificación Simbólica del Tejido Urbano, el eje procesional del Cusco en Perú, desarrollada por mi persona, Edwin Chávez Vargas, doctorando en arquitectura. La investigación surge de una preocupación que actualmente atraviesa a numerosas ciudades patrimoniales del mundo y que constituye uno de los grandes debates contemporáneos en los estudios urbanos, patrimoniales y culturales: la creciente tensión entre la conservación de la memoria colectiva y las dinámicas de la economía turística global. Tradicionalmente, los centros históricos han sido estudiados desde enfoques arquitectónicos, monumentales o económicos. De esta manera podemos entender que los monumentos históricos han sufrido, ¿no? Eh, digamos, unas transformaciones. Sin embargo, estas aproximaciones resultan insuficientes cuando analizamos espacios cuya importancia no radica únicamente en su materialidad física, sino en las experiencias, significados, rituales y memorias que contienen. El eje procesional en Cusco constituye precisamente uno de estos espacios excepcionales. No estamos hablando solamente de un recorrido urbano que conecta las plazas de San Blas, la Plaza de Armas, San Francisco, San Pedro y Almudena. Estamos hablando de una estructura territorial cargada de simbolismo, construida durante siglos a partir de una interacción entre las cosmovisiones andinas, procesos de evangelización colonial y prácticas religiosas populares y formas de apropiación colectiva del pasado. Este recorrido ha funcionado históricamente como una geografía sagrada que articula la memoria colectiva de la ciudad a través de las procesiones, las festividades religiosas y las prácticas como comunitarias. El eje procesional ha permitido que generaciones enteras construyan una relación simbólica con el territorio. Por ello, la investigación parte de una pregunta fundamental: ¿qué ocurre cuando hay un espacio concebido históricamente para la experiencia espiritual y comunitaria comienza a ser reinterpretado como un producto turístico dentro de una dinámica de globalización? Esta pregunta adquiere una especial relevancia en el Cusco debido a que la ciudad representa uno de los principales destinos turísticos de América Latina y uno de los conjuntos patrimoniales más importantes del mundo. La expansión del turismo ha generado beneficios económicos indiscutibles; sin embargo, también ha impulsado procesos de transformación urbana, comercial y cultural que merecen ser analizados críticamente. Autores como Lefebvre, Harvey y Sukin han señalado que la globalización transforma los espacios urbanos mediante procesos de mercantilización que modifican las relaciones entre territorio, cultura e identidad. En este contexto observamos cómo el centro histórico del Cusco se encuentra inmerso en una tensión constante entre dos racionalidades, ¿no? Por un lado, la ciudad de la memoria, la espiritualidad y la tradición, y por otro lado, la ciudad del consumo cultural, del espectáculo patrimonial y de la economía turística. Es por ello que la investigación busca comprender cómo esta tensión se manifiesta específicamente en el eje procesional y cuáles son sus implicancias para el futuro del patrimonio cultural. En tal sentido, el eje procesional constituye precisamente una expresión material e inmaterial de ese espíritu urbano. A lo largo de la historia, las procesiones no solo movilizan imágenes religiosas, sino también movilizan significado, memorias, identidades y formas de comprender el mundo.
Desde la perspectiva de Mircea Eliade, podríamos afirmar que este recorrido funcionó como un mecanismo de sacralización del territorio. A través del ritual, el espacio cotidiano se transformaba contemporalmente en un espacio sagrado, permitiendo que la ciudad fuera experimentada como una representación simbólica del universo. Lo extraordinario del caso cusqueño es que esta dimensión espiritual se construye sobre una compleja superposición de temporalidades históricas, desde la Inca a la dominación española, ¿no? En la conquista. Por tal sentido que estudiar el eje procesional implica analizar un territorio donde convergen múltiples sistemas simbólicos y múltiples formas de producir significado. Bajo esta perspectiva, el objetivo general de la investigación consiste en analizar el eje procesional del Cusco como una estructura arquitectónica ritual y simbólica sometida a procesos de turistificación con el propósito de comprender cómo estos transforman su resignificación simbólica, su tejido urbano y la experiencia multiespiritual y comunitaria. Para alcanzar ese objetivo se plantearon tres objetivos específicos. El primero busca interpretar los cambios en la resignificación simbólica del eje y sus rituales, identificando continuidades y rupturas en su función espiritual y comunitaria. El segundo orienta a describir las transformaciones de la arquitectura y del tejido urbano asociados a la turistificación y al cambio de uso de suelo. Y el tercero pretende explicar las variaciones en la percepción y experiencia del eje por parte del habitante, devotos, visitantes dentro del contexto de la economía turística contemporánea. Metodológicamente, la investigación adopta un enfoque cualitativo, interpretativo y fenomenológico. Esta decisión responde a que el objeto de estudio involucra dimensiones materiales y inmateriales que no pueden comprenderse únicamente mediante indicadores cuantitativos. En ese sentido, la investigación articula tres escalas complementarias de análisis. La primera corresponde a la dimensión arquitectónica y urbana, y aquí se examinan las transformaciones físicas del eje, mostrando los cambios morfológicos, la especialización comercial, las modificaciones de uso de suelo y las nuevas dinámicas espaciales derivadas de la actividad turística. Por lo tanto, la pregunta central en esta escala y cómo la economía turística está reconfigurando físicamente el espacio histórico. La segunda escala corresponde a la dimensión simbólica y ritual. Se analizan las festividades, las procesiones y las manifestaciones religiosas para identificar qué elementos permanecen, cuáles se transforman y cuáles adquieren nuevos significados en el contexto contemporáneo. Y la tercera escala de la dimensión experimental, ¿no? En ese sentido, el nivel que se estudia para la percepción de los residentes, comerciantes, turistas y autoridades y organizaciones religiosas que hacen uso de estos espacios. La finalidad es comprender cómo distintos actores sociales producen interpretaciones diversas sobre un mismo espacio patrimonial. Uno de los hallazgos conceptuales más importantes de esta investigación es que la turistificación no debe entenderse únicamente como un proceso económico, se trata también de un fenómeno cultural y simbólico. La turistificación transforma las formas del uso del espacio, pero también modifica las maneras en que ese espacio es percibido, representado y significado. Por tal, el principal riesgo patrimonial no necesariamente radica en la pérdida física de los edificios históricos. Una iglesia puede conservarse arquitectónicamente intacta, una plaza puede mantener su característica original. Sin embargo, los significados culturales asociados a los espacios pueden transformarse profundamente. Por ello, el debate patrimonial contemporáneo no puede limitarse exclusivamente a la conservación material. Debe incorporar también la protección de memorias colectivas, prácticas rituales y formas de apropiación simbólica. Por lo tanto, la investigación plantea que actualmente el eje procesional del Cusco atraviesa un proceso de resignificación donde coexisten, ¿no? Las lógicas aparentemente contradictorias, ¿no? Por parte de la lógica espiritual Restan tres comunitaria, minutos. sí, para poder concluir que la turistificación lo que hace justamente es reinterpretar, adaptar y resignificar el espacio, ¿no? En tal sentido,
se hace la pregunta, ¿cómo garantizar que la profunda dimensión espiritual, simbólica y comunitaria que históricamente ha caracterizado al eje procesional del Cusco continúe existiendo en una ciudad cada vez más integrada a las dinámicas globales del turismo? Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Damos paso a la ponencia titulada Horizonte de Sostenibilidad Integral de la Arquitectura Escolar en Perú, caso Estamos Altoandinos, por María Lourdes Girón Pizarro. ¿Está presente en la sala? Sí, buenas tardes. Voy a pasar a compartir. Gracias, adelante. Bien, buenas tardes con todos. Agradezco al Congreso Internacional y a la Red de Vivienda y Hábitat Sustentable por este espacio para poder sustentar mis aportes respecto a la elaboración de mi tesis doctoral, ¿no? Mi nombre es María Lourdes Girón Pizarro, representante de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, Perú. El título de esta ponencia es Horizonte de Sostenibilidad Integral de la Arquitectura Escolar en Perú, caso Entornos Altoandinos. Uno de los problemas centrales de esta arquitectura escolar ubicada específicamente en estos sectores, ¿no? Es que continúa respondiendo a modelos estandarizados y se encuentra descontextualizada del territorio. No considera el aspecto cultural, el aspecto climático y el aspecto territorial, ¿no? Frente a en este sentido, pues se propone interpretar o repensar la arquitectura escolar en estos entornos como una infraestructura territorial, ¿no? Capaz de articular sostenibilidad, identidad y cohesión comunitaria. Parto de mi hipótesis que la arquitectura escolar rural altoandina, ubicada por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar y que incorpora los criterios de sostenibilidad integral, fortalecen la apropiación del espacio social, la identidad territorial y la cohesión comunitaria, mientras que los modelos arquitectónicos estandarizados y descontextualizados pues debilitan estos procesos socioterritoriales, ¿no? Es importante que estos espacios educativos pues evolucionen hacia modelos integrados que contribuyan a mejorar la habitabilidad, el confort térmico, la identidad cultural, la cohesión comunitaria y la calidad educativa, ¿no? Eh, en este sentido, el objetivo general es analizar cómo la incorporación de estos criterios de sostenibilidad integral en estos entornos rurales altoandinos a 4.000 metros sobre el nivel del mar, pues contribuye al fortalecimiento de la apropiación social del espacio, la identidad territorial y la cohesión comunitaria frente a estos modelos descontextualizados. Y como objetivos específicos es identificar las características arquitectónicas y territoriales, evaluando el nivel de contextualización frente a las diferentes condiciones. Analizar la relación entre espacios escolares rurales altoandinos y los procesos de cohesión social, apropiación comunitaria e identidad territorial. Evaluar cómo la incorporación de criterios interculturales, comunitarios y de sostenibilidad influyen en el fortalecimiento de la identidad cultural y la participación colectiva. Y finalmente, como parte de esta investigación, ¿no? Lo que se pretende lograr en este momento se encuentra en los inicios, pero lo que se pretende es proponer lineamientos de sostenibilidad integral aplicados a la arquitectura escolar rural altoandina, ¿no? Que justamente permita fortalecer el vínculo entre la arquitectura y el territorio. Dentro de la metodología aplicada, el enfoque es mixto, con predominio cualitativo, complementando con datos cuantitativos ambientales, ya que se van a hacer mediciones en las diferentes escuelas considerando una muestra de 15 escuelas o instituciones educativas rurales en zonas altoandinas, ¿no? Es un estudio de casos múltiples, interpretativo, el diseño es no experimental, transversal y comparativo, ¿no? Ya que pretende contrastar escuelas estandarizadas versus también escuelas que han aplicado criterios, ¿no? De contextualización territorial. El alcance es exploratorio explicativo, ya que explora estos criterios de sostenibilidad integral
y explica cómo la arquitectura influye en los procesos de cohesión, ¿no? De cohesión social, territorial, comunitaria. La población se refiere a todas las instituciones educativas rurales ubicadas en estos entornos sobre los 4.000 metros sobre nivel del mar, que corresponde, según la clasificación para el Perú, a la zona bioclimática altoandina, ¿no? Y como ya lo mencioné, dentro de la muestra, pues son 15 instituciones educativas rurales que están ubicadas prácticamente en el sector sur y centro del Perú. Justamente son estas regiones en donde se ven afectadas por las heladas una vez al año, que son fenómenos que ocurren cuando la temperatura desciende bajo los 0 °C. Dentro de las técnicas de recolección de datos, pues se tienen fuentes documentales, fuentes vivas y también la obra construida a través de registros fotográficos, bitácoras, planos arquitectónicos, toda una recopilación, ¿no? De la obra construida y también para analizar la interacción del usuario directo e indirecto. Para entender un poco las dinámicas o el lugar, ¿no? Que está abarcando la investigación, pues se ubica en un entorno altoandino, ¿no? Como se puede ver en las imágenes, constituye un sistema cultural, territorial y ecológico, donde el paisaje, comunidad, identidad y adaptación climática, pues configuran un modelo integral de sostenibilidad, ¿no? Y se tiene las diferentes descripciones respecto a lo que considera un territorio altoandino, ¿no? Que expresa también la organización social, cultural de las sociedades andinas a través de la arquitectura y los asentamientos humanos, según José Canciani. Igualmente, también es importante conocer qué es la cosmovisión andina, ¿no? Ya que es una forma en que el pueblo puede comprender, interpretar y organizar el mundo, la vida, la naturaleza, el territorio y las relaciones humanas, ¿no? No solamente la cosmovisión es una creencia religiosa, ¿no? Sino que es todo un sistema que incluye el aspecto cultural, el aspecto filosófico, social y territorial, basado en una interrelación y que busca la armonía entre el ser humano, entre la comunidad, la naturaleza, la espiritualidad y el territorio, ¿no? Igual también se ha definido el concepto de escuela altoandina y la escuela como territorio, entendida como territorio. La escuela como territorio pues debería ser un nodo de cohesión social, de aprendizaje, de participación comunitaria e identidad territorial, ¿no? Asimismo, también según José Antonio Encinas y Freire, respecto a la cohesión social, pues la cohesión se genera cuando la escuela se va a integrar a la vida comunitaria, ¿no? Frente a este problema, pues se da la estandarización educativa, hay desvinculación, existe desvinculación entre la escuela y territorio, existe también pérdida de identidad cultural, fragmentación social y una arquitectura escolar descontextualizada, ¿no? Tal como podemos ver en esta imagen, que son los modelos que nos da el Minedu, que es la institución que se encarga de regir pues todas las normas y leyes para la constitución de escuelas, ¿no? Entonces se puede ver en este modelo que son módulos iguales que se van repitiendo, ¿no? No teniendo en cuenta el aspecto del territorio o contextualizado. Y uno de los puntos importantes también en la investigación es la sostenibilidad integral, ¿no? Ya que a través de de estas 7 dimensiones de la sostenibilidad integral es que se pretende interpretar la escuela, ¿no? No solamente como un espacio físico, sino como un espacio que también incluye lo institucional, lo ambiental, lo social, lo energético, lo económico, lo educativo y cultural, y también el aspecto saludable y de bienestar. Bajo este enfoque, pues se han analizado por cada una de las dimensiones de la sostenibilidad los indicadores tanto cuantitativos como cualitativos, las teorías y una breve discusión respecto a cada uno de estos aspectos de la sostenibilidad integral, ¿no? Ahí se tiene datos importantes respecto a lo institucional, donde nos indica que el 72% de las escuelas son rurales, ¿no? Y también el Tribunal Constitucional declaró en el 2017 un estado de cosas inconstitucional respecto a la educación rural, ¿no? También en el aspecto social, el 84% de estudiantes se desplaza a pie, ¿no? Como se ve en la imagen inferior,
bajo estas condiciones climáticas y presentando pues riesgo, ¿no? También a la salud. Y 48% de la población rural se autoidentifica como indígena. En el aspecto ambiental y energético, pues mediante las imágenes se puede ver las temporadas de heladas, que esto se da durante cada año, y se pueden ver las condiciones en las que se encuentran los niños expuestos a las temperaturas, ¿no? Y los colegios a las infraestructuras que no se adaptan a estas condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Se puede decir que las temperaturas llegan hasta los -8 grados Celsius, ¿no? También, según indicadores, 141 escuelas están colapsadas y 3.703 afectadas por eventos climáticos, estos indicadores, ¿no? Y también hay oscilaciones térmicas de hasta 25 grados Celsius durante un mismo día. En el aspecto económico también, pues se identificaron pérdidas durante los factores climáticos del niño, ¿no? De 6 millones. También en el aspecto educativo, cultural, pues también incide en la arquitectura y aplicada a este entorno, pues también influye en el aspecto cognitivo, ¿no? Por ejemplo, el 75% de los estudiantes de estos sectores rurales desaprobó matemáticas en PISA 2012, 70% desaprobó ciencias, 60% presentó dificultades de comprensión lectora. Y en cuanto a lo del bienestar, ¿no? Hay altos niveles de repitencia, extraedad y deserción escolar, ¿no? Embarazo adolescente como una problemática, violencia de género. Hay limitada atención a estudiantes con discapacidad y escasa articulación con servicios de salud y protección social, ¿no? Frente a estos indicadores y a esta evidencia que se ha recopilado, como conclusión se puede decir que la arquitectura escolar actualmente predominante en las escuelas rurales altoandinas del Perú, pues no fortalece la apropiación del espacio, la identidad territorial ni la cohesión comunitaria, debido justamente a la persistencia de estos modelos estandarizados y que están descontextualizados. La escuela rural altoandina evidencia una brecha entre arquitectura, territorio y comunidad, y frente a ello, una de las implicancias es la sostenibilidad integral, ¿no? Entender o interpretar la escuela como una oportunidad para poder transformarla en una infraestructura territorial resiliente, capaz de fortalecer la apropiación social del espacio, la identidad territorial y la cohesión comunitaria, ¿no? Y bueno, y concluyo que la ausencia de estos criterios, ¿no? Ha contribuido a la desvinculación de la comunidad y territorio. Por lo tanto, resulta necesario reorientar y considerar estos enfoques contextualizados que puedan fortalecer la identidad y la apropiación social del espacio. Eso sería todo. Muchas gracias. Agradezco por este espacio. Gracias por tu presentación. Damos paso a la siguiente ponencia nombrada Exposición Urbana y Social en Ciudades Costeras ante Tsunamis, caso de Manzanillo, Colima, a cargo de Lidia Guadalupe Mendoza Peregrina y Raimundo Padilla Lozoya de la Universidad de Colima. Entonces, si están listos, pueden presentar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ya saben mi presentación, ¿verdad? Sí. Bueno, yo soy Lidia Mendoza del programa de Arquitectura de la Universidad de Colima, bajo la asesoría del doctor Raimundo Padilla Lozoya, y les quiero compartir un tema que es exposición urbana y social en ciudades costeras ante tsunamis en el caso de Manzanillo, Colima. Partiendo de la problemática que en las zonas costeras se concentra una alta densidad urbana, lo que ha incrementado el potencial de afectaciones ante inundaciones por tsunami. Esto nos lleva a la pregunta de investigación de qué factores territoriales y sociodemográficos determinan niveles de exposición ante este fenómeno en estas ciudades costeras. El objetivo de esta presentación es analizar el concepto de exposición dentro de los estudios de riesgo. Por ello, partimos de la teoría de la construcción social del riesgo, retomando autores como Larry, Wisner y García Acosta, con la perspectiva de que los desastres no son eventos naturalmente aislados, no se enfocan en el fenómeno, sino en el resultado de procesos sociales, las decisiones territoriales y las formas de ocupación del espacio.
convergen tres conceptos que definen el riesgo, que es el peligro, la vulnerabilidad y la exposición. El peligro como la amenaza, que es el fenómeno, en este caso los tsunamis, la vulnerabilidad como la fragilidad social, y la exposición como la cantidad de población, usos de suelo, edificaciones y servicios. Como primera parte metodológica está la revisión de literatura internacional para poder identificar estos patrones de exposición en los contextos urbanos costeros. Partimos después al análisis a escala nacional a través de Atlas Nacional de Riesgos. Y por último, el estudio de caso de Manzanillo, Colima, con una construcción de escenarios que nos permiten estimar los niveles de exposición. Entre la bibliografía internacional vemos tres casos importantes, entre ellos Japón, que es uno de los países con mayor preparación y prevención de riesgos ante tsunamis. Sin embargo, en el 2011 identificaron que incluso sus estructuras o barreras físicas de hasta 10 metros de altura no fueron suficientes para impedir el riesgo. Sí lo reducen, pero no lo eliminan. Esto no sustituye la preparación social. En el caso contrario, en Indonesia, en el tsunami del 2004, ellos no estaban en condiciones de preparación, no tenían antecedentes históricos documentados, alertas tempranas, documentos, ni educación sobre el riesgo. Lo que pasó aquí fue que, déjenme le subo, ¿se escucha mejor ahí? Sí, un poco igual si quieres seguir la presentación y te informamos si se vuelve a escuchar total. Ok, gracias. Lo que pasó en Indonesia fue que tuvieron que pedir ayuda internacional tras la población y durante más de una década en poderse reconstruir. Y lo que sucedió en Chile en el tsunami después del 2010 es que en sus procesos de reconstrucción no tomaron en cuenta a la población, las trasladaron lejos de sus centros de trabajo y estudio, lo que ocasionó fragmentación social y sentido de la pertenencia. En común, estos tres casos tienen la persistencia de ocupación en zonas históricamente afectadas, la expansión urbana hacia áreas de baja elevación, alta densidad poblacional en estas zonas y la superposición de múltiples amenazas. México se encuentra dentro del cinturón de fuego del Pacífico, la cual es una zona altamente sísmica. Aproximadamente el 80% de los sismos ocurren dentro de esta franja. El 90% de los tsunamis son ocasionados por los sismos. El Atlas Nacional de Riesgo registra aproximadamente más de 60 tsunamis en los últimos 285 años, con eventos históricos entre la altura de las zonas entre 2 a 5 metros de altura y en eventos extremos superan los 10 metros. En un sismo local, el tiempo de arribo entre el sismo y la primera ola es entre 10 a 15 minutos, lo cual es muy corto tiempo de respuesta, llegando hasta penetrar hasta 3 kilómetros tierra adentro. Y como podemos ver en la zona roja, es donde se encuentra Colima Manzanillo, que tiene un rango de peligro. En Manzanillo, Colima, se encuentra el principal puerto del Pacífico mexicano, lo que involucra también un crecimiento acelerado, sin mucha planificación. Se encuentra en una zona de subducción activa donde convergen tres placas tectónicas, la ribera Cocos y norteamericana. Y desde 1563 se han registrado 21 tsunamis en toda la costa de Jalisco, Colima. El caso más crítico fue en 1932 en Cuyutlán, también conocido como la Ola Verde, donde tuvo hasta alturas de hasta 12 metros, con una inundación de 3 kilómetros tierra adentro y un tiempo estimado de los 15 minutos. Se hizo en base al Conjunto Nacional de Datos de Elevación del INEGI 2025
un escenario teórico de exposición ante este fenómeno con áreas de exposición potencial en umbrales de elevación topográfica de menos 10 y 20 metros sobre el nivel del mar. Como podemos ver, la zona urbana cerca al mar está en una franja de alta y media exposición. Como conclusiones principales, ya que es una investigación inicial, encontramos que por la exposición a tsunamis en México se concentra en la costa del Pacífico asociadas a estas zonas de subducción. Hay una recurrencia histórica ante este fenómeno constante en el territorio. En Manzanillo hay una concentración de población evidente y va a ir en crecimiento debido a la ampliación del puerto. El tiempo es muy reducido y más si no se tiene en cuenta que planteamientos de evacuación, alertas tempranas y una educación del riesgo. Además de que el tiempo es bastante limitado. Y como síntesis, la exposición a tsunamis en estas ciudades costeras es el resultado entre la interacción entre los factores territoriales, los sociodemográficos y la dinámica de fenómenos. Bueno, no alcancé a escuchar el desenlace, pero me parece que ya terminó tu presentación. Sí, ya termino, ¿ya me escuchó? Ok, bueno, muchas gracias por Muchas gracias. Les voy a volver a, bueno, no sé si se encuentra presente María Elena Silva Romero. Me parece que sí está presente. De igual manera, voy a volver a poner su presentación, que al inicio de la segunda ronda tuvo problemas con el audio. Buenos días. Me parece que ya se escucha. Si es así, bueno, doy inicio nuevamente a su presentación nombrada Expansión Urbana en los Sistemas Metropolitanos de la Costa Norte del Perú, Planeación Urbana, a cargo de la arquitecta María Elena Silva Romero de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú. Mi nombre es María Elena Silva Romero, estudiante del posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería en el doctorado de Ciencias de Arquitectura. En esta presentación analizaremos la expansión urbana en los sistemas metropolitanos de la costa norte del Perú, poniendo en evidencia la tensión entre las dinámicas del crecimiento y las limitaciones de la planificación urbana en contextos de alta complejidad territorial. La problemática de la expansión urbana en los sistemas metropolitanos de la costa norte del Perú se caracteriza por un crecimiento acelerado que se expresa en dispersión territorial, emergencia de nuevas centralidades e intensificación de flujos tanto económicos como poblacionales, configurando de esta manera un patrón de asentamiento estructurado por la carretera panamericana que se comporta como un eje articulador del sistema. En ese contexto, su configuración responde a la interacción entre dinámicas de mercado y limitaciones de planeación urbana, específicamente en la regulación del uso del suelo, evidenciando una capacidad restringida para orientar y articular el desarrollo territorial de la macrorregión norte del Perú. La hipótesis plantea que los procesos de expansión urbana en los sistemas metropolitanos de la costa norte del Perú se caracterizan por dinámicas de crecimiento acelerado expresadas en dispersión territorial, formación de nuevas centralidades e intensificación de flujos económicos y poblacionales como resultado de la débil planificación urbana, la limitada capacidad de regulación de uso del suelo
y la prevalencia de dinámicas de mercado sobre los instrumentos de ordenamiento territorial. En cuanto a lo general, se trata de explicar cómo las limitaciones de la planeación urbana, particularmente en la regulación de uso del suelo, junto con las dinámicas de mercado, configuran dispersión, centralidades y flujos en relación con las condiciones geográficas, socioeconómicas e institucionales. En lo particular, se trata de analizar la dinámica espacial de la expansión urbana con énfasis en la dispersión territorial para identificar patrones de ocupación y crecimiento. Segundo, caracterizar la configuración de la estructura urbana y la emergencia de nuevas centralidades para identificar lógicas de organización espacial y su transformación. Finalmente, identificar procesos territoriales emergentes asociados a la intensificación de flujos económicos y poblacionales en la configuración de las dinámicas territoriales complejas. La metodología plantea un tipo de investigación aplicada con un nivel explicativo interpretativo de enfoque en los sistemas complejos y un diseño secuencial mixto en dos fases. La primera fase de análisis cuantitativo multitemporal de la expansión urbana y la dinámica demográfica para la identificación de patrones espaciales, y una segunda fase de interpretación desde los sistemas complejos en el análisis de las interacciones, la identificación de dinámicas no lineales y los procesos emergentes. En cuanto a las fuentes de información, se consultaron fuentes documentales, fuentes vivas, fuentes espaciales y fuentes estadísticas. El ámbito de estudio se enmarca en los sistemas metropolitanos de la costa norte del Perú, específicamente en las metrópolis de Chiclayo, Trujillo y Piura. La población está conformada por los sistemas metropolitanos de la costa norte del Perú, cuyo ámbito espacial comprende áreas urbanas consolidadas y sus zonas de expansión. La muestra está constituida por un subconjunto intencional de la población conformada por 3 casos de estudio definidas por los siguientes criterios: clasificación funcional y poblacional, patrón morfológico, relación de proximidad con el litoral y nivel de complejidad. Estas conforman metrópolis regionales y son la metrópoli de Piura, la metrópoli de Chiclayo y la metrópoli de Trujillo. El estudio de la dinámica espacial de la expansión urbana está definido por el tipo de expansión, la dirección del crecimiento, la densidad poblacional, el patrón dominante, la estructura urbana y las dinámicas claves del proceso. La dispersión territorial se caracteriza por patrones emergentes diferenciados, donde la dispersión territorial constituye un rasgo común condicionado por factores geográficos, infraestructurales e institucionales. En cuanto al desarrollo urbano, este responde a dinámicas económicas y limitaciones institucionales que generan expansión dispersa, mientras la planeación urbana resulta insuficiente frente a las fuerzas del mercado que estructuran la forma urbana. En cuanto a la población, el crecimiento demográfico es disperso y de baja densidad, orientado por dinámicas económicas hacia la periferia y nuevas centralidades, mientras que la débil planificación urbana favorece la ocupación extensiva y fragmentada. La estructura urbana plantea que en los 3 casos de estudio la centralidad tradicional se ubica en los centros históricos y mantiene funciones administrativas y comerciales, aunque con diversos matices. En Piura, por ejemplo, se responde a un origen monocéntrico, mientras que en Chiclayo a una especialización comercial y en Trujillo a un valor patrimonial más consolidado. La centralidad ampliada muestra a procesos de expansión urbana. En Piura se da por continuidad urbana, mientras que en Chiclayo por corredores viales y en Trujillo de forma más estructurada y articulada. Finalmente, la nueva centralidad evidencia dinámicas más recientes. En Piura son dispersas, en Chiclayo algo incipientes, mientras que en Trujillo tienden a consolidarse. En conjunto, esto refleja un tránsito desde modelos monocéntricos hacia configuraciones policéntricas en distintos niveles de consolidación según la ciudad.
La síntesis de la dinámica de transformación urbana de los casos de estudio se da de la siguiente manera. En Piura predomina un proceso de conurbación binuclear estructurado por el eje fluvial con una expansión rápida y desbordada. Trujillo muestra una conurbación más consolidada con integración física entre distritos, mientras que Chiclayo presenta una dinámica de multicentralidad articulada por ejes viales, pero con fragmentación territorial. Estas dinámicas se explican a partir de tres procesos mayores: la metropolización, que intensifica flujos y expande las ciudades, la conurbación, que integra territorios urbanos continuos, y la multicentralidad, que configura redes urbanas más complejas. En conjunto se evidencia una transición hacia sistemas urbanos más integrados, pero también más fragmentados y complejos. Como conclusión, la investigación evidencia que la expansión urbana en la costa norte del Perú se caracteriza por un patrón dominante de dispersión territorial, acompañado por la emergencia de nuevas centralidades que surgen no desde la planificación, sino desde la lógica de los flujos, el mercado y la accesibilidad. Este proceso está fuertemente estructurado por la infraestructura vial, particularmente la carretera panamericana, que organiza un corredor urbano y potencia la intensificación de flujos económicos y poblacionales, generando dinámicas interdependientes entre ciudades. En este contexto, la planificación urbana resulta insuficiente frente a la complejidad del crecimiento metropolitano. Por ello, se plantea como aporte una aproximación prospectiva basada en un enfoque de sistemas complejos que incluye escenarios de evolución urbana, lineamientos para una planificación adaptativa y un modelo teórico-metodológico transferible a otros contextos, orientado a comprender y gestionar la expansión urbana desde una perspectiva macrourbana e integral. Muchas gracias por su atención. Listo. Bueno, con esto concluimos la segunda ronda de ponencias. Agradecemos a las y los ponentes por sus presentaciones. A continuación abriremos un espacio para preguntas, comentarios y reflexiones por parte de los asistentes. Pueden escribir sus preguntas o comentarios en el chat o solicitar el uso de la palabra. Les agradecemos indicar a cuál de las ponencias o ponentes va dirigida su intervención y bueno, con esto damos inicio a esta segunda ronda de preguntas. ¿Hay alguien que quiera iniciar con esta participación? Bueno, igual les comento, si alguno de los ponentes que acaban de tener su participación, gustan agregar alguna reflexión final, es el momento para que lo puedan hacer. Bueno, creo que nadie quiere realizar alguna intervención. Eh, bueno, con estas últimas ponencias concluimos la mesa 1. Agradecemos a las y los ponentes por compartir sus investigaciones y experiencias, así como a todas las personas asistentes por su participación, preguntas y comentarios que han enriquecido pues esta mesa, ¿no? En el marco del séptimo Congreso Internacional de la Red de Vivienda y Hábitat Sustentable de México, reiteramos nuestro agradecimiento a la Universidad Autónoma de Yucatán y a las instancias organizadoras por hacer posible este espacio de intercambio académico. Pues muchas gracias a todos y a todas por su presencia. Les deseamos una excelente continuación de las actividades del Congreso. También les invitamos a continuar participando en las actividades programadas del mismo y pues bueno, si nadie más tiene alguna intervención, pues esto sería todo. Muchas gracias y pues muy buena tarde a todos ustedes.
¿a qué hora continuamos? Las ponencias de la mesa 2 inician a partir de las 4 de la tarde. Es un link diferente de acceso, me parece que se los van a hacer llegar, pero sí, la siguiente ronda de ponencias correspondientes a la mesa 2 es a partir de las 4 de la tarde y las correspondientes a la mesa 4 son, me parece, más tarde. Son a las 6 de la tarde, las ponencias correspondientes a la mesa 4. Y bueno, pues nuevamente muchísimas gracias a todos. Por ahorita sería todo. Damos paso al espacio de descanso y bueno, continuamos más tarde. Hasta luego.